tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos nuestro programa. Empiecen como se dice, empiecen a disparar. Sale, primera pregunta. ¿En cada pecado venial cometido se sale de la divina voluntad? Pecado venial cometido. Necesitamos entender que la vida en la divina voluntad, o sea, es ahora la divina voluntad la que toma la iniciativa en todos nuestros actos. Por lo tanto, ya no podemos pensar que la divina voluntad tome la iniciativa en un pecado, aunque sea venial. Puede haber, según dice Jesús, pecados veniales voluntarios e involuntarios. Aquí es un poco raro porque para que sea pecado debe estar la plena conciencia de lo que se está haciendo. Definitivamente yo pienso que el hecho de pecar venialmente a veces es más que nada por una imperfección de naturaleza. O sea, una reacción abrupta de nuestro temperamento, alguna sensación que salga, pero que salga sin conciencia de quererlo hacer, y que aunque sea una acción relativamente mala, pero no es consciente así plenamente, entonces podría continuar la divina voluntad obrando, Jesús supliendo. Pero el hecho de decir pecado, ya no podemos involucrar a la divina voluntad, porque entonces estaríamos hablando de un pecado, pero de un pecado divino. Sí. No es factible, ¿no? Hay pecados de vino, pero no divino. Exacto, de vino sí, pero divino no. Así es. Doctor, ¿qué opina de los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda, mística del siglo XVIII, que escribió la mística ciudad de Dios? ¿Qué opina? Bueno, esto para entender lo que vamos a decir, o sea, necesitamos entender que es parte de una revelación de Jesús a María Valtorta. La revelación a ella es verídica, o sea, donde se le dicta todo aquello, pero la obligan a destruirlo. O sea, las autoridades, el rey de aquel tiempo, o sea, la obliga a destruir todo aquello, y 20 años después le piden que la vuelva a escribir. Y entonces Jesús en María Valtorta dice que por la incredulidad de las personas que lo obligaron a destruirlo, él ya no permitió que recordara todo. Por lo tanto, ya no es muy fiable en todo lo que dice. Ya no sabemos qué tanto es real o qué tanto ya fue inventado por ella. Probablemente mucho de esto se refiera a la forma en cómo lo refiere, incluso hasta en los vestimentas, la vestidura de las personas y todo, ya como que es más adecuándose a los modos de vida de ese tiempo que a lo que le fue dictado, ¿no? Pero en fin, yo nada más pongo la opinión de Jesús. Por haber destruido aquello y 20 años después le piden que lo vuelva a escribir, por la incredulidad es por lo que ya no permitió que lo recordara todo. Entonces, algo que ya no sabemos que es verdad y que no tiene sentido leerlo, ¿no? Sí. Dice, para comenzar la vida en divina voluntad, es necesario hacer todo lo que Jesús le pidió a Luisa en el primer libro. Por ejemplo, solo come alimentos desagradables, visita el sacramento espiritualmente 33 veces al día, etc. No es así, o sea, Jesús le va pidiendo cosas que son necesarias para llegar a vivir en la divina voluntad, como es el desapego,
el desapego a la parte material, el desapego a la parte moral, a la parte espiritual, y llega a incluso a pedirle la destrucción de su yo. En términos generales, para Luisa era necesario llegar al 100% de todo. Para el alma que quiere llegar a vivir en la divina voluntad en plenitud, es necesario. Pero la pedagogía que usa Jesús con Luisa no es exactamente la misma. No es que nada más lo que no me gusta debo comer. O sea, más bien Jesús lo que le pide es que lo que le den, coma. Le guste o no le guste. No es que a fuerzas escoja cosas que no le gustan. Igual que se esfuerce, Él le dice que dentro de lo que le va pidiendo, le pide el espíritu de mortificación. Y el espíritu de mortificación, Él dice que ninguna obra que no esté con este espíritu de mortificación le es agradable a Él. Entonces, ¿cuál es el espíritu de mortificación? Me despierto en la mañana, tengo un poco de sueño, me quiero quedar en la cama, bueno, mortifícate, me paro. Cositas así. Hay algo que me gusta mucho y algo que quizá no me gusta. Bueno, me puedo mortificar en no comer lo que me gusta, pero no necesariamente es irme a lo que no me gusta, ¿sí? A Luisa la ponía en ejemplos tan, no sé, infantiles, como que, a ver, estás muy cómoda sentada. Y dice Luisa, entonces yo me sentaba la mitad, o sea, en la mitad de su sentadera en la silla y la mitad volando. En fin, mortificación. Vamos a mortificarnos en lo que se pueda. Y la pregunta es, ¿qué no es suficiente mortificación? El estar renunciando a la voluntad humana para estar llevando a cabo la voluntad divina. Entonces, hagamos lo que hagamos, no importa qué, si estamos con esa intención y con esa finalidad, la mortificación es completa, es total. Así que, al pie de la letra, el libro 1, entendido desde el punto de vista de la renuncia, sí, del abandono, sí, de seguir los ejemplos de vida que Jesús nos pone, sí, de la meditación, de la pasión, sí, de la pelea con el demonio, sí. De ahí en fuera, o sea, las cosas son de acuerdo a como Jesús nos las vaya pidiendo y nos la vaya poniendo, ¿no? Además, la misión de Luisa era muy importante y era única y diferente a la nuestra, entonces para ella eran cosas más específicas, ¿no? Más especiales. Y más puntuales en el sentido que lo tienes que cumplir al pie de la letra, ¿no? Y se lo pone en una manera muy sencilla. Dice, la persona que construye tiene que sacrificarse más que la persona que nada más llega a disfrutar de lo construido. Entonces, un ejemplo es alguien que hace, digamos, un edificio. O sea, tiene que estar haciendo gastos, tiene que estar trabajando mucho para edificar aquel edificio. Cuando ya está completo, entonces llega alguien y lo ve y dice, me gusta. A ver, entra, lo ve, le agrada y compra un departamento. ¿Quién se sacrificó más? El que lo construyó. El que llega y lo disfruta nada más tiene que pagar la cuota, o sea, lo que cueste. Entonces es menos el gasto, menos el sacrificio que hace estando en ese punto. Luisa tuvo que construirlo, Luisa tuvo que sufrir más, tuvo que hacer más cosas que el que llega y lo compra. Bien. Con respecto al programa del lunes pasado se habló del amor que le confería Jesús a Judas, que él amó más a Judas que a Juan. Hay una pregunta al respecto. Una persona dice, la situación de Judas aún no la entiendo. Bueno, en cuanto al amor, si entendemos que el amor en Dios es darse,
se puede entender que tuvo que sufrir mucho más por Judas que por Juan. Juan era el puro, el hombre muy sencillo y sin malicia, sin nada, y Judas era el hombre totalmente enfocado al mal. ¿Por quién tuvo que entregarse más y sufrir más? Por Judas, para tratar de redimirlo. Por Juan era menos lo que tenía que sufrir. Recordemos las palabras de Jesús cuando dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, en ese sentido, Judas era el más pecador de los discípulos, de los apóstoles. Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir más por él, y a eso es a lo que se refiere, con que más lo amó, o sea, más tuvo que dar por él. No sé si ese sea el sentido de la pregunta. Espero que sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Esperas? Sí. Uh-huh. Sí, porque lo que se habló fue de que Jesús amó más a Judas. Entonces normalmente pensaríamos al revés, que amó más a Juan porque Juan era el manso, era el que el obediente, el discípulo, el predilecto, entonces lo ama más. En cambio Judas fue el traidor, el que siempre le ponía piedritas en el camino, entonces lo amó menos, pero es al revés. Sí, pero ahí es el amor desde el punto de vista del sentimiento, que es el amor que nosotros consideramos y al que nos hemos entregado, a un amor de sentimiento. Y no es ese el amor de Jesús. El amor de Jesús es un darse, un entregarse por la persona. Y tuvo que sufrir mucho más para salvar a Judas que para salvar a Juan. No salvó a Judas, bueno, de acuerdo, pero eso no le quitó el sufrimiento que tuvo que pagar. Dice, Satanás como dominador de este mundo. Me encuentro en una escuela de almas donde asumo o rechazo todo lo que él mismo ofrece. El chip es algo que no es material, es a nivel espiritual que debemos esperar, ver la segunda venida de Jesucristo. Así es como debo de asumir su reino en mí, es todo en divina voluntad. Como que son muchas cosas muy revueltas y no se entendió bien. Yo diría que vamos a empezar por el chip. El chip, o sea, según la Virgen, las revelaciones que le hace a Padre Gobi, o sea, ella dice que el chip en la mano es adoptar las obras del enemigo, del otro. Y el chip en la frente es adoptar las ideas del otro. O sea, una persona que acepta la ideología del enemigo y que empieza a actuar y empieza a llevar a cabo obras que son las obras del enemigo. En la actualidad, bueno, pues esto es muy obvio, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el mundo prácticamente nos está llevando a ese punto. Estamos adoptando las obras del enemigo y estamos actuando a través de las obras del enemigo. Creo que es fácil entenderlo, ¿no? Bueno, eso así. ¿Cuál era el otro? O sea, que dice que el chip es algo que no es material, es a nivel espiritual, que debemos esperar ver la segunda venida de Jesucristo, así es como debo asumir su reino en mí. O sea, el reino de Cristo en la tierra es un reino espiritual. Es un reino que va a venir a reinar en el alma de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se convertirá en un reino de Jesús y que juntos ese reino se irá expandiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más para ir creciendo, pero es espiritual. No es un reino a nivel material, no va a poner su palacio o su lugar desde donde domine en algún lugar del planeta, sino es en nosotros. Y esa es la segunda venida de Jesús. Recordemos que Jesús tiene 3 venidas. La venida anterior, que bueno, la conocemos, es ya su aparición en este mundo con su encarnación.
su nacimiento, su vida infantil, su vida de adulto, su vida de predicación, en fin. Y ahí empieza su primera venida, que viene en forma pasible, o sea, en forma sufriente, para redimir al hombre y poner las bases de rehacer su vida en la divina voluntad. La segunda venida es para el reino, viene triunfante y viene a establecer su reino en cada criatura que acepte que Él funde su reino en ella. La tercera venida es al final del mundo, o sea, cuando viene ya a juzgar a vivos y muertos, cuando ya todos hayan muerto. En esta segunda venida no viene en forma material, no viene en forma visible, sino viene en forma de espiritual a fundirse en el alma de cada uno, tal y como estaba en María, tal y como estuvo en Luisa, y que ahora puede estar en cualquiera que quiera llegar a vivir en la divina voluntad. Pero no es sensible, no lo vamos a ver, sino viene en forma espiritual. En el volumen 16, la lectura 131, Jesús dice que las llagas de sus manos se acrecientan por las obras buenas llenas de distracción, porque estas quitan la vida, y las obras buenas que están así sin vida comienzan a pudrirse. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué tal si leemos el capítulo para que quede un poco más claro, ¿no? El 631, ¿verdad? Dice: Hija mía, las obras que me irritan mis manos y que más me amargan y agrandan mis llagas son las obras buenas hechas con distracción, porque la distracción quita la vida a las obras buenas, y las cosas que no tienen vida están siempre próximas a pudrirse. Por eso a mí me dan náuseas, y al ojo humano es más escándalo la obra buena hecha sin atención que el mismo pecado, porque el pecado se sabe que es tiniebla, y no es maravilla que las tinieblas no den luz. Pero la obra buena que es luz y da tinieblas, ofende tanto al ojo humano que no sabe más dónde encontrar la luz, y por eso encuentra un obstáculo en el camino del bien. Imaginémonos alguien que da una caridad. Vamos a poner cosas así muy sencillas, ¿no? Alguien que va a hacer una caridad, o sea, un acto de caridad, de socorrer en las necesidades de alguien, pero que lo hace más que por caridad, más que por amor a Dios, lo hace por honra personal. Entonces, él está distraído en hacer aparecer su persona como alguien dadivoso, como alguien que hace obras buenas, y no tanto en socorrer a aquella persona o aquella comunidad por amor a Dios. Entonces son obras que no tienen ese fundamento del amor a Dios. Aparentemente es una obra buena, sí, pero en el fondo lleva totalmente lo contrario, lleva más de cuestión personal, o que simplemente no le dé importancia, lo hace por hacerlo, pero no con la intención de estar viviendo ese amor a Cristo ahí, sino lo deja como algo totalmente fuera del aspecto de unión con Dios. Entonces son hipocresías, es hipocresía, hipócritas, y eso es lo que lo irrita a él, eso es lo que lo hace sufrir más, y se exacerban sus llagas por ese motivo, ¿no? Ok, gracias. Dale. Dice: ¿lo sobrenatural para nosotros es natural para Dios? Así es. Sobrenatural, por encima de nuestra naturaleza. Y por encima de nuestra naturaleza pues está todo lo que Dios puede permitir que aparezca o suceda en nuestro medio para demostrarnos que es Él quien está actuando. Sí.
definitivamente. Sobrenatural para él es natural. ¿Puedo rehacer mis actos anteriores ahora que conozco y trato de vivir en la divina voluntad? Sí, no solo puede, debe. O sea, esto es algo importante. O sea, necesitamos de alguna manera rehacer esos actos para darle a Dios la gloria, el amor que deberíamos de haberle dado en todo. Algo que es importante. La divina voluntad, una vez tomando cartas en la persona, o sea, ya tomando las riendas de los actos de la persona, se corre hacia atrás hasta el momento mismo de nuestra concepción para rehacer todos los actos. O sea, los actos que hicimos, que son humanos, esos los toma Jesús, los tomó Jesús en su vida aquí y los llevó a la muerte en la cruz y los llevó al sepulcro. Y después Él resucita, pero resucita con nuestra vida. Entonces toda esta vida que tomó sobre de Él la anula y ahora nos deja su nueva vida, y una vida gloriosa. Pero no nos la puede dar así de gratuitamente. Entonces nosotros en la divina voluntad podemos hacer el acto de rehacer nuestra vida, y eso no es más que tomar lo que Jesús hizo por nosotros y ponerlo atrás. Y entonces en nosotros será vida divina desde el inicio, sin mérito. O sea, el mérito del crecimiento de esa vida en nosotros no se verá realizado porque no participamos nosotros en eso. Entonces la vida divina empieza en el momento que yo entro en la divina voluntad. Y toda la vida anterior, bueno, es divina, sí, pero en el momento que yo entro, toda aquella vida y ahorita mi primer acto es recién nacido. Y de aquí en adelante empiezo a crecer de acuerdo a los actos que haga. Dice, vivir en la divina voluntad implica entonces que me aísle de todo lo que la Iglesia tiene hoy como oración. Por ejemplo, no hacer la liturgia de las horas. Jesús creo que es muy claro en lo que habla. Primero vamos a María Valtorta. María Valtorta nos habla y nos dice que la oración, le dice a ella, tus oraciones son escrúpulos, son, o sea, como hábitos, como costumbres, o sea, pero está bien, no hay problema, pero no es una verdadera comunicación conmigo. También le dice que son como vuelos de mosquito, o sea, de un mosquito que anda alrededor de una flor, en fin, pero son vuelos muy limitados. Al fin y al cabo son vuelos, sí, pero vuelos limitados. Y él la invita a elevarse en lo alto, que dice, sé águila. Un águila que se eleva en las alturas y su vista la tiene fija en el cielo y siempre va tratando de llegar a ese cielo. O sea, elévate. No te quedes en dando esos aleteos pequeñitos de un mosco. En Luisa nos habla y nos dice que la oración, que se rece, pero que se rece como él reza, que es fundido en la divina voluntad, ahí va a encontrar dos realidades. Va a encontrar la realidad divina, o sea, a Dios, a todo Dios, y va a encontrar la realidad humana, o sea, la realidad de pecado y la realidad de actos de voluntad humana. Entonces dice, penetra ahí y con la potencia de mi voluntad toma todo lo de la humanidad, de la familia humana, reházlo en ti, pon un acto de voluntad divina en todo y ahora ofréceselo a la divinidad como reparación, como amor, como gloria, en fin. Esa es la
la meta. Ahora, ¿debo dejar lo que rezo? Digamos que la respuesta también es eso famoso, sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, porque ahora la intención de mi oración ya no es la intención que había antes, sino la intención es darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. No en el sentido de que yo puedo tomar esas oraciones y poner la intención de que sea la divina voluntad quien la esté actuando, y entonces se convierten en simples actos, y esos actos son tomados por la divina voluntad, son rehechos y son convertidos en actos divinos, en vidas divinas. Pero es exactamente lo mismo. Un rezo en la divina voluntad, el que ustedes quieran, sería lo mismo que un comer en la divina voluntad, porque los dos son actos divinos y los dos tienen la misma potencia, la misma belleza, la misma santidad, y los dos le dan a Dios la gloria completa y el amor completo de toda la familia humana. Aquí ya no se mide por rezos, que tenemos la costumbre de clasificar el rezo como este rezo es más importante que este otro. O sea, es este rezo, no, esto no lo debes dejar nunca. Esto de aquí, bueno, eso puedes o no puedes, ¿sí? O sea, como que medimos las oraciones. Y a veces nos atrevemos a decir, esta oración es más potente que aquella. Sí. Sí, no, esta oración es milagrosa. Y uno dice, caray, ¿de qué me hablan, no? Entonces estamos hablando de magia, no de oración, estamos hablando de actos de magia. La oración es una comunicación con Dios. Y Dios lo que quiere, lo que Él anhela es esa comunicación con su criatura, y quiere oír lo que la criatura le quiere decir, lo que la criatura le quiere dar. Jesús le dice a Pedro en la obra de María Valtorta, Pedro se queja de que no sabe orar y de que no sabe qué palabras decir. Y Jesús le dice, di las palabras que quieras, como puedas. Lo que importa es tu intención de unirte con la divinidad, nada más. Entonces, ¿debo dejar la liturgia de las horas? La puedes seguir haciendo, no hay problema. Siempre y cuando ahora vaya la intención de darle vida a la divina voluntad en cada palabra que esté diciendo ahí. No como la liturgia de las horas, con todas el significado o la profundidad que esto tenga desde nuestro punto de vista humano. Igual con el rosario, igual con cualquier devoción que usted tenga. Lo que importa es la intimidad con Él. Lo que importa es que sea hecho por la divina voluntad para que sean actos divinos y esos actos le puedan dar la gloria, el amor de toda la familia humana. Entonces sí y no. Muy bien, gracias. Doctor, entonces, si en la eternidad está todo hecho, ya lo que sucede en el tiempo actual, pasado y futuro, lo único que necesitamos es recibirlo como voluntad de Dios, unirnos a su voluntad y esperar los efectos de esa unión que serán divinos, me imagino. No. O sea, volvemos al mismo concepto erróneo de pensar que lo que está en la eternidad es algo que tiene que realizarse. Y entonces lo único que debo hacer es esperar a que esto sea el tiempo en que se lleve a cabo y yo actuar cumpliendo lo que está en la eternidad. No, es al revés exactamente. Dios me creó libre, me dio una voluntad libre, capaz de decidir solita, sin la intervención de la divina voluntad.
entendido en que el primer movimiento de todos mis actos siempre sale de Dios. El primer movimiento para que yo me pueda mover. Pero eso no quiere decir que debo hacer lo que Dios quiera. Simplemente lo que debo hacer es tomar ese movimiento y yo decido cómo lo hago. Lo hago para Dios, lo hago para mí, lo hago con Dios o lo hago solo. Entonces, prácticamente lo que estamos tratando de entender es que lo que está en la eternidad, es lo que yo decidí en un momento dado. Lo que es imposible poderlo ni siquiera conocer, menos interpretar y mucho menos decirlo, es cómo es que Dios sabe lo que vamos a decidir libremente en un futuro. Eso es dado debido a la potencia, al ser Dios, punto. Y que todo lo tiene en un solo acto, en ese eterno presente. Pero no quiere decir que yo tengo que hacerlo, sino lo que yo decidí hacer, lo que yo hice voluntariamente, libremente, es lo que está inscrito en la eternidad. No sé si queda claro. Sí, aquí hay una confusión entre el tiempo y la eternidad. Uh-huh. Como que no nos checa. Sí, o sea, y pensamos que lo que está en la eternidad es lo que Dios ha decidido que nosotros hagamos. No. No es eso, porque entonces todos seríamos predeterminados. Y la libertad que Dios nos dio sería simplemente una mentira. Dios no me hizo libre, entonces me hizo esclavo de lo que Él predeterminó. No, yo decido libremente porque Él me dio esa libertad y lo que yo voy a decidir, Él por algún atributo de Él, por su grandeza, por su potencia, por su sabiduría, como quieran llamarlo, Él sabe lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decidir y eso lo tiene en la eternidad. Pero siempre está en el tiempo la voluntad del hombre, el libre albedrío. Así es. Siempre. Y lo que está en la eternidad, tiene que suceder en el tiempo. En la eternidad no puede haber algo que no decida la persona. ¿Sí? Así que, si no, estaríamos diciendo, Dios decidió que Alejandro se condene. Uh-huh. Y no, eso no es así. Alejandro se va a condenar por él solo. Perdón. O sea, creo que con esto podría ser suficiente. Dice, ya viviendo en la divina voluntad, ¿es necesario o no consagrarnos a la Virgen María, según la fórmula de Grignon de Montfort, donde también tenemos que vaciarnos y quedar en nuestra nada? Fórmulas. Lo voy a decir, ¿por qué no? Olvidemos las fórmulas, sí. Jesús nos da un ejemplo de lo que es la divina voluntad, creo que es muy claro y ojalá que quede así como yo lo entiendo. Nos dice que hay un cielo, por ejemplo, o sea, tenemos un cielo y Él por cielo pone esa bóveda azul que vemos por encima de nosotros, que ahora sabemos que no es una bóveda, pero bueno, lo está poniendo en forma de alegoría. Dice, todos están totalmente incluidos, están dentro de esa gran bóveda azul que se ve. Y esa bóveda sería como Dios, sería la divina voluntad, sería lo que envuelve a todos. Dice, hay unas estrellas que aparentemente a la vista están como fijas al cielo y que no influyen en realidad para nada, pero son un bello adorno de ese cielo. Bueno, eso es cuando no había tanto smog ni tanta luz, ¿verdad? Después dice, entre el cielo y la tierra existe un astro, y ese astro es el sol, que en su luz, en su calor, en todo lo que contiene,
eleva su luz hacia el cielo hasta tocar el cielo y luego desciende a la tierra para bañar a la tierra con todos los dones y beneficios que toma del cielo. Y la tierra, bueno, la tierra simplemente recibe todo lo que este sol le está dando. Entonces el cielo es Dios. Las estrellas que parece que están fijas en el cielo son las almas que llegarán a vivir en la divina voluntad. Son las que no tienen necesidad de nada, simplemente viven de Dios, viven en el cielo. El sol es María. María, que es ese astro que recibe todo lo de Dios, agradece a Dios, o sea, por eso su luz sube al cielo y al mismo tiempo baña la tierra. Entonces, ¿qué está haciendo este sol? Está dándole a la tierra todos los dones, todos los atributos que Dios le ha puesto a través de esos rayos, y estos rayos que llegan a la tierra hacen madurar, hacen florecer, sirven para la vida, pero al mismo tiempo los toma y los eleva al cielo para glorificar a la divinidad. Entonces, esos son los grados que hay. María es este sol. María es la depositaria de todos los dones y de todas las gracias que Dios quiere darnos a nosotros. Por lo tanto, debemos estar consagrados a María, ojalá. O sea, estar en esta perfecta sintonía con ella y saber que ella es la que nos da todo. Por eso María es la llena de gracia. Por eso María es la dadora de todas las gracias. La Iglesia recibe de María todo lo que la Iglesia nos da. No es la Iglesia la depositaria, es María que a través de ella se lo da a la Iglesia para que ahora la Iglesia nos lo reparta a nosotros. Consagrarnos a María como usted quiera, con Griñón de Montfort, sin Griñón de Montfort, con quien usted quiera, no importa, pero sí entender que es ella en la que debemos estar siempre atados. En la divina voluntad, bueno, hay una consagración a María. O sea, no, vuelvo a repetirlo, no es el método o la forma de Griñón de Montfort lo que le da validez a la consagración. No es el método o la forma de X persona, de X congregación, de X espiritualidad la que nos da los dones de María. No hay una que sea más y una que sea menos. Es consagrarnos a María sabiendo qué es consagración y tratando de vivir esa consagración. Porque consagrarse quiere decir dedicar la vida completa a ella. No una cosa, algo que se consagre a Dios o a la Virgen, no sirve para otra cosa, no puede tener ninguna otra acción más que la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿realmente nos hemos consagrado? Difícil pensarlo, ¿no? Pero bueno, entonces en este ejemplo, María es el intermediario de todo lo de Dios para nosotros y de todo lo nuestro para Dios. Conságrese como quiera. Muy bien. Y, doctor, ¿qué tan grande es la ofensa a Dios al recibirlo eucarísticamente, pero en la mano? Es una pregunta repetitiva continuamente. Vamos a poner en nuestra página de Tercer Fiat, o sea, .com, www.tercerfiat.com. Vamos a poner ahí un escrito sobre todos los puntos referentes a la comunión en la mano, todo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado, los pros, ¿sí? Y sobre todo algo que es importantísimo, la historia de la comunión en la mano. Que ahora en la actualidad pues ya
prácticamente ya no tiene interés, a nadie le importa, simplemente lo que desean es recibir a Jesús, sin importar o sin conocer realmente lo que se está haciendo. Entonces, próximamente lo vamos a poner ahí, porque como es continua la pregunta, creo que vale la pena mejor que la tengan ahí para que puedan consultarla las veces que sea necesario. Terminamos, doctor. Terminamos. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Paris. Gracias, Ale. Gracias, Y Paris. sobre todo a ustedes, amigos, por su constancia y por estar, no sé, dándonos la ayuda de su presencia, ¿no? Y sobre todo sus preguntas. Ojalá y que nos veamos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches a todos. Saludamos a nuestros amigos en Bogotá, California, Argentina, Chile, Perú, Nicaragua, Oaxaca, Costa Rica, Monterrey, Santo Domingo, Cuautitlán. Gracias. Bueno, hasta luego, Hasta luego. amigos. Hasta luego. Gracias.